Buenas noches, bendiciones. Bueno, buenas noches, un placer verlos por acá nuevamente. Nos tocó este lunes otra vez, gloria al Señor. Qué bueno es congregarnos, ¿verdad? Estar juntitos aprendiendo la palabra del Señor. Un gusto ver a los que no veíamos hace ratito. El miércoles pasado, lunes pasado, estudiamos el propósito del cuerpo de Cristo, la carne, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Eso, como dijimos en ese entonces, iba a ser la última parte de la serie Jesús, el pan de vida. Creo que quedó claro ese estudio, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. El tema de hoy es un solo esposo. Un solo esposo. Un solo esposo. Lo que sucede es que definitivamente estamos viviendo tiempos como difíciles, ¿verdad? Doctrinalmente hablando. Doctrinalmente hablando. Hay tantos diferentes adulterios espirituales hoy en día que estamos viviendo, creo, una época crucial en el tiempo de la iglesia de Cristo, porque como en algún momento leímos en Corintios que el apóstol Pablo dijo, pero es necesario que haya entre vosotros divisiones para que se sepa quiénes son los que son aprobados por Dios. Y en ese momento dijimos que por ende se entiende de que era evidente o iba a ser evidente quiénes eran los que no eran aprobados por Dios. Hoy estamos viviendo las indulgencias del catolicismo romano dentro de las llamadas iglesias cristianas, porque pondría hasta en duda si realmente son iglesias cristianas. Hoy en día, si tú das dinero, Dios te bendice. Hoy en día, si tienes un hijo inconverso y tú vas al altar, aún hasta por la radio te dicen, esta emisora de radio, por ejemplo, la 106.3 que se llama la Nueva FM, tuvieron un radio maratón hace como una semana o 2 semanas, y eso era un circo de inventos y de falsa doctrina y de manipulación de hombres. Dice como la Biblia que con astucia, porque son astutos, cogen un versículo bíblico y te lo enredan de una manera tan sutil que el ingenuo definitivamente cae en la trampa. Entonces ellos quieren que pactes. Hoy es la temporada, la época, lo que está de moda es pactar con Dios para que Dios te bendiga, para que Dios te dé el milagro, para que Dios te sane. Entonces, ¿qué es lo que ellos usan? Ellos usan la necesidad, ¿verdad?, de la persona. Ellos usan la emoción de la persona para sacarles el dinero, sus problemas. Entonces, se enfocan en el problema emocional, espiritual, monetario especialmente, de las masas, y ellos ofrecen una alternativa. Pero realmente a ellos no les interesa si esa alternativa se va a cumplir o no, porque estadísticamente se sabe de que los miembros de las megas iglesias o de las iglesias que se predican la prosperidad o la superfe, el 90% de esas personas viven igualitos que como cuando comenzaron a estar en esas iglesias. Siguen pobres, siguen siendo de la clase media, siguen teniendo un trabajo, siguen teniendo 2 trabajos, pero sin embargo les siguen sacando el dinero de los bolsillos con promesas huecas, sutilezas y huecas promesas. Entonces, escuchando eso, pensando eso, analizando eso, me doy cuenta de que si en algún momento alguna de esas ovejitas va a salir de en medio de esos lobos rapaces, es porque tienen que venir al esposo correcto, es porque tienen que venir
al amado correcto y darse cuenta de que ellos son una iglesia, y la palabra dice que ellos son una esposa, una novia. Pero nosotros tenemos que hacer una función como cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que hacer una función como ministerio, y es presentarlos perfectos en Cristo Jesús, para que ellos se den cuenta de que esa necesidad que los han engañado a pensar que ellos tienen, que no lo tienen, que ya Cristo Jesús, el verdadero esposo, ha pagado todo el precio por ellos. Les ha perdonado sus pecados, los ha redimido, los ha bendecido. Y si nosotros tenemos lo necesario para vivir, no importa. Tenemos una esperanza gloriosa en los cielos. El apóstol Pablo dice que lo poquito que nosotros suframos no es comparable a la gloria venidera. También el apóstol Pablo dice que somos salvos en esperanza, no en lo que vemos. Dice, si lo que vemos o lo que esperamos lo vemos, ¿para qué esperarlo? ¿Verdad? Entonces, el propósito del apóstol Pablo por la iglesia era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre a la iglesia. El apóstol Pablo no andaba tratando de crear una necesidad en las personas que lo escuchaban, y entonces él proveerles la solución a cambio de dinero, a cambio de regalos, ofrendas, y ofrecerles promesas vacías. Es muy triste la situación que se está viviendo en la mal llamada iglesia, porque eso no puede ser la iglesia del Señor. Si la iglesia del Señor no predica el evangelio de la gracia de Jesucristo, no es una iglesia, es una falsa iglesia. Y volvemos a lo mismo, una iglesia no es un edificio, una iglesia es la congregación de personas que se reúnen en ese momento para aprender del Señor y por lo tanto adorar al Señor. ¿Cómo nosotros adoramos al Señor? Nosotros adoramos al Señor reconociendo los atributos que tiene nuestro Señor, reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, creyendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No es solamente alabar al Señor con labios y levantar las manos y aplaudir, es reconocer todos los atributos que Dios tiene y que Dios consiguió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces el apóstol Pablo quería presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando dice todo hombre, podemos entender de que está hablando de los que son llamados y de los que son escogidos. Porque hay otros que quieren otra cosa. Hay otros que dicen, no me hables de sana doctrina, quiero escuchar lo que me conviene. Entonces, muchas veces nos ponemos a pensar en los falsos apóstoles, en los falsos maestros, en los falsos pastores, predicadores, que lo único que quieren es engañar, pero muchas veces no analizamos al que está siendo engañado. Porque el que quiere engañar y quiere conseguir el dinero, la lana, el negocio, el carro, porque hasta joyas les regalan, ¿verdad? Ese se sabe que es un sinvergüenza. Pero acuérdate de una cosa, que la promesa que él está dando es de que si tú das, vas a recibir. Entonces también el que viene es otro sinvergüenza. Porque viene por interés, no por amor a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Entonces, estamos delante de una generación que vamos a necesitar analizar bien y darle una característica específica, porque honestamente te digo, yo en mi vida nunca había visto tal cosa. Las cosas que se ven por el internet, las unciones que se ven por el internet, el abuso con las personas que se ve por el internet es sencillamente triste e impresionante. Lo peor es de que estos lugares están llenos de personas en el nombre del Señor, que es lo más triste. Entonces, si un llamado, un escogido que es parte de la iglesia anda metido por ahí, nosotros tenemos que presentar a esa ovejita perfecta en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hablar la palabra para que esa ovejita escuche la voz del pastor. Mira, que tenga un solo esposo.
¿Por qué anda en adulterio espiritual por ahí con otro? Colosenses 1:24, por favor. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es sinónimo de qué, mis bendecidos? La iglesia es sinónimo de novia, ¿verdad? Es la novia. Preparado para el esposo, ¿verdad? Una novia. Entonces nosotros, los ministros del Señor, tenemos que entender que la iglesia es la novia. Por lo tanto, la tenemos que presentar perfecta en Cristo Jesús. Esa es nuestra función. No crearle una necesidad a la iglesia. Dejarle saber a la iglesia de que ella en Cristo Jesús, pero tiene que ser en Cristo. Dice el 24 otra vez, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Jesús por su cuerpo, que es la iglesia, su novia, de la cual, de la iglesia, ¿verdad? Fui hecho ministro. Entonces dice el apóstol Pablo: yo fui hecho ministro de la iglesia. ¿De quién? De la novia. Para un esposo que está esperando esa novia. Y esa novia, entonces, si nosotros sabemos quién es el esposo, que es Cristo Jesús, ¿cómo hay que tratarla? Con mucho respeto, con mucha delicadeza, con mucha buena doctrina y sana doctrina. Pero hoy en día no hay temor de Dios y a la iglesia se le trata como en Corintios, cuando nosotros estuvimos leyendo del problema de la cena del Señor, ¿verdad? Decía una parte ahí: ¿vosotros menospreciáis acaso la iglesia del Señor? Y es lo que está pasando hoy en día, como que se están menospreciando a la novia. Dice el 25: de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Tiene que haber doctrina, buena doctrina, sana doctrina, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la función del siervo del Señor. Mira, esa es la función del maestro, del pastor, del evangelista, que son los ministerios que tenemos hoy en día, que es ser buen ministro de la información que le vamos a traer a esta novia, que somos nosotros, formado de hombres y mujeres que necesitan ser perfeccionados en el amor del Señor, perfeccionado en Cristo Jesús. ¿Cómo eres perfeccionado? Teniendo una limpia conciencia. En Hebreos dice que los machos cabríos no podían, ¿qué cosa? Limpiar la conciencia. ¿Qué limpia la conciencia? El sacrificio de Cristo Jesús. Pero todo el mundo cree en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿sí o no? Todos creen en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero honramos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la pregunta. ¿Entendemos lo que hemos recibido a través de ese sacrificio en la cruz? Esa es la pregunta. Vamos a leer el 29, dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa como poderosamente en mí. Hay dos palabras que quiero enfatizar ahí: trabajando o trabajo y luchando. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. O sea que no es fácil, ¿no? Fácil no es, porque se requiere la prédica del Evangelio para alcanzar a las ovejas, se requiere que seamos sembradores de la semilla de la fe para alcanzar a las ovejas, y eso requiere trabajo y eso requiere lucha, porque oposición hay, especialmente en estos tiempos donde la informática es bastante amplia, donde tú no puedes decir absolutamente nada que esté fuera
de la verdad, porque vas a tener suficientes personas que te van a dejar saber que no estás predicando la verdad. Y es lo que les ha pasado a todos estos llamados apóstoles, que los ridiculizan por el internet, por YouTube. Entonces ellos dan pie a que el nombre del Señor sea blasfemado. Sea blasfemado. Vamos a ir a 2 de Corintios, por favor, capítulo 11. 2 de Corintios 11. Vamos a leer del 2 al 4. Todos conocemos la historia de la iglesia de Corintios, ¿verdad? El trabajo que le daba al apóstol Pablo. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo, ¿qué cosa? Esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo te he presentado perfecto en Cristo Jesús, como una virgen, desposado con un solo esposo. Pero ¿qué dice el versículo 3? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿a qué cosa? Otro Jesús. Ese es el adulterio espiritual. Porque estás creyendo de otro Jesús. Anatema. Estás, ¿qué cosa? Apostatando de la fe. Porque en el versículo 2 te dice que Él te ha desposado con un solo esposo. Y en el versículo 4 te dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, otro esposo, otro mensaje que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo toleráis. ¿Por qué? Nosotros no podemos tolerar. Tres cosas hay aquí, mira. Otro Jesús, otro espíritu, o otro evangelio. Escríbelo ahí, por favor. No toleramos otro Jesús, otro espíritu o otro evangelio. La iglesia del Señor no debe tolerar, no debe aceptar, no debe permitir de que se le predique a otro Jesús del que ya hemos escuchado de Él en el Evangelio. No debemos escuchar ni recibir otro espíritu del que ya hemos recibido, que es el Espíritu Santo. Y no debemos tampoco aceptar otro evangelio. Eso está prohibido, mi hermano. Porque entonces comienzas a vivir una transición a un adulterio espiritual. Comienzas a tener problemas con el esposo. Cuidado. Somos una novia. Y el propósito del Evangelio, porque cuando en el versículo 2 dice, para presentaros como una virgen pura, no es que el apóstol Pablo tenía la capacidad, porque él era el apóstol Pablo. Él tenía una herramienta para hacer eso, y es el Evangelio. Es el Evangelio. Cuando dice, para presentaros como una virgen, ¿con qué herramienta él nos puede presentar como una virgen a Cristo? Con el Evangelio de la gracia del Señor. Ve al versículo 19, por favor, ahí mismito, del mismo capítulo 11. Estamos ahí, ¿verdad? Mira lo que sucede, y dime tú si esto no sucede hoy en día. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿A quién toleramos? A los necios. Al que predica otro Jesús, al que recibe otro espíritu, al que acepta otro evangelio. Tolera a un necio. Tolera a una persona que no es sano en la fe. Tolera a una persona que no predica la verdad.
pero sin embargo lo toleran. El apóstol Pablo sufría por eso. Dice, siendo vosotros, ¿qué? Cuerdos. Todavía les da el beneficio de la duda, todavía los está, mira, presentando perfectos en Cristo. Ustedes son cuerdos. No aceptes un evangelio diferente, no aceptes a otro Jesús. Y esperamos que las personas que nos van a escuchar también despierten, ¿verdad? Si están hechizados con estos asuntos. Versículo 20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, pacta con Dios, ven al altar. Si alguno os devora, ¿quién tiene 200, 220, 200? Paga con cheque, tarjeta de crédito. Te están devorando, te están presentando a otro Jesús. Si alguno toma de lo vuestro, ¿verdad? Eso es lo que se escucha en las emisoras de radio. Si alguno se enaltece, ellos son los ungidos, ellos son los que Dios les habla, ellos son los que reciben revelación. Si alguno os da de bofetadas. La iglesia del Señor no puede caer en esto, mi hermano. La iglesia del Señor tiene que estar preparada como una virgen para un esposo. Y ese esposo se llama Cristo Jesús. El Señor mismo lo dijo, cuando os digan, allá está el Cristo, no vayáis allá, tranquilos, quédate esperando, porque esperamos y aguardamos por la fe. Romanos 7.1, por favor. Romanos 7.1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Son los judíos, ¿verdad? Con la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, estamos viudos de cualquier otra cosa que no sea Cristo Jesús. Estamos libres de todo eso. Todo lo que es ley, todo lo que es obra, todo lo que es sacrificio, todo lo que es justicia propia, todo lo que es hoy en día en la vida moderna, pactos con Dios para que el Señor nos bendiga. Estamos libres de todo eso. Manipulaciones de hombres, doctrinas de hombres. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro esposo, que te unas a otro esposo. Ya eres una viuda en cuanto a la ley, obras, sacrificios, sacramentos, rituales. Ahora, como libre, te puedes unir ¿a quién? Al esposo verdadero. Y este es eterno. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hoy en día estamos libres, estamos como una virgen, sin mancha y sin arruga en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo tenía como propósito presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gálatas 1:6, por favor. Y creo que mientras más pasa el tiempo, esta palabra que el apóstol Pablo usa ahí, vamos a identificarnos todos nosotros más con esa palabra. Mira. ¿Estamos ahí? Estoy, ¿qué cosa? Maravillado. Hoy en día estamos maravillados de lo que está sucediendo en estos tiempos, de cómo se está engañando a la gente, de cómo se está maltratando a la iglesia.
Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No por pactar, no por sacrificarte, no por rituales, no por sacramentos, no por pagar un precio, no por caminar de rodillas, no por dar los $100, los $200, que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Lo mismo que dijo en 2 Corintios 11. Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Aquí el apóstol Pablo dice, mira, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso significa anatema, maldito, una palabra muy fuerte. Quiere decir que el apóstol Pablo, una vez recibió la revelación y una vez transmitió esa revelación a la iglesia, ni él mismo, dice él, ni él mismo puede poner otro fundamento. Ni él mismo puede decir lo que te dije anteriormente no aplica, ahora es esto. Ni él mismo puede decir eso. Dice, como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros, incluyéndolo a él. No importa si tú escuchas a alguien y dice, no, tú sabes qué, es que un ángel del cielo se me apareció y me dijo que tenía que... Porque la pregunta es esta, si el apóstol Pablo una vez enseñó esta doctrina, enseñó este evangelio, quiere decir que ese evangelio está ya establecido. Ni aún el apóstol Pablo tenía el derecho de cambiar lo que ya ha sido revelado. Porque dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, no se puede cambiar lo que está revelado. Dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es por esos dos versículos que él dice en el 8, mas si aún nosotros. Porque lo que él recibió, lo recibió del Señor. Si lo recibió del Señor y él no lo aprendió de nadie, él tampoco puede cambiar lo que ya ha sido revelado. Vamos a ir ahí mismo en Gálatas 5, por favor. Gálatas 5:1. Mira qué peligroso es este asunto. Dice, estad pues firmes, sin movernos, sin ir a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, firmes en la sana doctrina sobre el fundamento, el único fundamento, el cual es Jesucristo. En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Recuerdas en Corintios? Dice que los esclaviza, los bofetea, los abusa. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si siguen a otro Jesús, si reciben otro Espíritu, si creen otro Evangelio, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o que se aparta de la verdad. En este momento, en esta ocasión, usando bien la hermenéutica, entendemos de que el apóstol Pablo le estaba hablando a los Gálatas que estaban siendo engañados por los judaizantes para que fuesen a la ley. Pero en estos tiempos podemos aplicar de la manera que se está engañando en estos tiempos a la iglesia. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o que se aparta de la verdad o que se aparta de la gracia, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. ¿Qué cosa?
os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Creo que todos nosotros, la iglesia, tenemos que evitar cometer adulterio espiritual, mi hermano. Vamos a ir a Efesios 5, por favor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Mira, una iglesia gloriosa, una novia gloriosa. Acuérdate lo que el apóstol Pablo dice, desposada a un solo esposo, que no tuviese mancha ni arruga. El apóstol Pablo usa en Corintios la palabra virgen, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El apóstol Pablo nos dice que nosotros como iglesia estamos llamados a ser perfeccionados por medio del Evangelio. También nos enseña de que Cristo Jesús nos presenta, a sí mismo Él nos presenta como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para quién? Para un solo esposo. Nosotros estamos llamados a servir a un solo Dios, seguir a un solo Señor y creer a un solo Evangelio. Ese Dios se llama Jesucristo, ese Señor se llama Jesucristo y ese Evangelio se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Si nos movemos a la izquierda, nos movemos a la derecha, nos vamos para adelante o nos vamos para atrás, estamos saliéndonos del fundamento, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo fue claro, si aún él mismo, después de haber puesto el fundamento, después de haber revelado el Evangelio, si él mismo predicaba un Evangelio diferente, él mismo era anatema. ¿Cuántos anatemas hay hoy en día? ¿Ah? Enciende la radio y ahí te vas a dar cuenta. Prende la televisión y ahí te vas a dar cuenta. Ve al edificio ese que llaman iglesia y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la conclusión? De que sigamos el Evangelio revelado de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Que vivamos firmes, como dice el apóstol Pablo, estando firmes en el Evangelio de la gracia. Que lo prediquemos, que lo enseñemos y lo más importante, que lo vivamos. Hay un mensaje que estoy preparando que se va a llamar el poder del testimonio. Importante el poder del testimonio en nuestra vida, ¿verdad? Porque vemos lo que ocurre cuando se da mal testimonio, en este caso doctrinalmente hablando. Tenemos que estar conscientes de eso. Amén. Entonces un llamado, un recordatorio para nosotros, un llamado a los que nos van a escuchar, que si no conocen el Evangelio, les invitamos a que nos escuchen, que lo estudien, que lo analicen, y yo sé que el Espíritu Santo les va a dar el entendimiento necesario si son ovejitas del Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?